Ahora que las fronteras de todos los países terminan de abrirse después del COVID, veo a cada vez más españoles y latinoamericanos interesados en Australia. Pero ¿cómo de buenas son realmente las oportunidades aquí? ¿Estamos ante un país tan fuerte económicamente? Yo soy Ignacio Fauró y en este canal hablamos de economía, negocios y de tu carrera profesional. Y hoy vamos a contestar a estas preguntas comparando la economía española y la australiana, tocando 4 áreas claves: riqueza y crecimiento. Aunque Australia es 15 veces más grande que España en superficie, es un país muy poco poblado, con apenas 26 millones de personas. España se queda cerca de doblar esa cifra, con 47 millones de personas. Lo primero que hay que saber para comparar estas dos economías es cómo de ricos son sus habitantes. Y no hay mejor medida que el PIB per cápita o Producto Interior Bruto por persona. Australia se ha situado por encima de España desde los 90 y no ha hecho más que aumentar su ventaja, con un PIB per cápita de 49.000 dólares americanos frente a 36.000 que presenta España para 2020. La diferencia entre ambos ha aumentado de apenas 4.000 dólares por persona en 1990 a más de 13.000 dólares en 2020. Mirando hacia adelante, el Fondo Monetario Internacional publicó el 10 de octubre un informe sobre las perspectivas económicas mundiales y su previsión de crecimiento para el PIB de España es del 4,3% para 2022 y del 1,2% para 2023. El crecimiento previsto para Australia, en cambio, se sitúa en el 3,8% en 2022 y 1,9% para el año siguiente. Como vemos, las cifras aquí son muy similares, pero no debemos olvidar que España partía de una situación peor después de la pandemia si lo comparamos con Australia o otros países de la eurozona, de tal forma que es lógico que el rebote de crecimiento en el próximo par de años sea alto en comparación. En definitiva, gol para Australia en riqueza y crecimiento. Un segundo tema que en los últimos años ha cobrado una importancia fundamental es la inflación. El aumento de precios está suponiendo en las economías de todo el mundo un desafío sin precedentes para familias y empresas, que ven como sus cestas de la compra van aumentando de precio mes a mes. En este sentido, lo que los ciudadanos quieren es que la inflación se mantenga en su país lo más baja posible, y si está disparada, que los bancos centrales actúen rápidamente para combatirla. El incremento en el índice de precios al consumo anual con respecto a junio se situó en el 6,1% en Australia frente al 10,2% en España, una diferencia del 4% a favor de los australianos. Según las últimas declaraciones del Banco Central Australiano, se espera terminar el 2022 con una inflación anual del 7,75%, 4,5% para 2023 y alrededor del 3% para 2024. El objetivo es acercarse lo máximo posible al 2% anual, que ha sido el número mágico en la cabeza de todos los banqueros centrales en los últimos años. Para lograrlo han estado subiendo sus dos principales tipos de interés, con la última subida en octubre del 0,25%, para dejarlos en 2,6 y 2,5 puntos porcentuales. España, por el contrario, no es independiente para determinar sus tipos de interés y en general su política monetaria, sino que depende del Banco Central Europeo. La última subida oficial que ha llevado a cabo el BCE fue el 14 de septiembre, subiendo los tres tipos principales de interés en 0,75 puntos porcentuales. Esto deja los tres principales tipos entre el 0,75 y el 1,5%. Aunque estas subidas son históricas, siguen situándose de media un punto porcentual por debajo de los tipos en Australia, y algunos han objetado que estas medidas no son suficientes para poner fin al problema inflacionario europeo. El BCE es consciente de esto y deja claro en sus declaraciones que seguirá subiendo tipos en el futuro. Mucho me temo que este es otro gol para Australia, teniendo en cuenta que sus niveles de inflación son menores y la respuesta de su banco central ha sido más contundente. Un tercer tema clave para cualquier país es el mercado laboral. ¿Qué tal te pagan? ¿Cómo de fácil es encontrar trabajo? Este tema es muy amplio y no lo voy a cubrir todo en un vídeo. Solo os voy a dar una panorámica de dos puntos clave: salario y desempleo. De todas formas, si os gusta este tema, dejar un comentario y suscribíos e intentaré hacer vídeos sobre lo que me propongáis en el futuro. El tema de los salarios cambia considerablemente de un país a otro, tanto por la frecuencia de pago como por los tipos de contrato que existen. Algo que me parece un golazo por parte de Australia, al menos desde el punto de vista del trabajador, es que te pagan una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Os digo que una vez probéis el modo australiano no vais a querer volver atrás. Un dato que puede servir de comparación entre los dos países es el salario mínimo y medio mensual por trabajador. En España, el salario medio mensual en 2021 fue de unos 2.200 euros por mes, frente a cerca de 4.400 euros en Australia, el doble, ni más ni menos. En cuanto al salario mínimo mensual, en España el gobierno lo fija en 14.000 euros al año o 1.167 euros al mes, y en Australia se sitúa en torno a 2.000 euros. Como vemos, aquí hay una diferencia muy importante entre los dos países, pero esto no da la imagen completa. Habrá que ver cuánta gente tiene acceso a esto, ¿no? En otras palabras, ¿cuáles son los niveles de desempleo? Y aquí Australia tiene literalmente el problema inverso a España. Están desesperados por conseguir trabajadores para cubrir todas las ofertas de empleo. El desempleo está en mínimos históricos, con apenas un
3,5% según el dato de agosto. Y desde la apertura del país después del COVID están poniendo más y más facilidades para la llegada de nuevos inmigrantes y para que los trabajadores existentes puedan hacer más horas. En cambio, España, con sus problemas crónicos de desempleo, presenta una tasa del 12,5% para el dato de agosto. Si vamos al paro juvenil o de menores de 25 años, que es una buena parte de mi audiencia, así que esto os interesa, la diferencia es todavía más alarmante, con un 26,6% en España frente al 8,6% en Australia. De nuevo, no hay debate. Otro gol para Australia. 3-0. Y finalmente, este análisis no quedaría completo sin saber cuánto cuesta vivir en cada país. ¿Cuál va a ser mi gasto medio cada mes? El coste de vida es el cálculo o la estimación de los bienes y servicios que un hogar necesita para conseguir un cierto nivel de vida o un cierto grado de satisfacción. Básicamente se selecciona un estándar de bienes y servicios que se consideran necesarios para las familias, y lo que se mide son las variaciones de precios de esta cesta de la compra a través de un índice. Estos índices son la medida más científica y ambos países los publican, pero no me gusta para que entendáis las diferencias en el coste de vida entre España y Australia, porque no dan números o imágenes que sean fáciles de comparar. En vez de eso, he encontrado datos sobre el coste aproximado de gastos habituales, como hacer la compra, pagar el alquiler o ir a cenar a un restaurante, así como aproximaciones de gasto mensual. Lo único que os pido es que no os toméis estos datos al pie de la letra porque no son inferencias estadísticas serias, lo he sacado de páginas web que tienen acceso a datos limitados. Según estos datos, el coste de vida en Madrid es un 29% más barato que en Sydney. El coste mensual estimado para una sola persona en Madrid se sitúa en 1.820 euros frente a 2.700 euros en Sydney. Hay que decir que ambas ciudades son las más caras de sus respectivos países. Algunas de las diferencias de precios más grandes que he visto yo personalmente son las diferencias en el alcohol, el tabaco, el transporte público o la fruta y verdura. Lo más loco que he visto hasta el momento es que la cajeta de Marlboro en Australia está a 30 euros frente a 5 en España. El coste de vida es gol para España. Y parece que aquí se acaba el partido. Victoria 3-1 para Australia en lo económico. Espero que esto os haya dado una buena idea para entender las diferencias entre ambas economías y una base para investigar más si os interesa veniros a Australia. Este vídeo ha llevado mucho trabajo, así que por favor darle me gusta, suscribíos y recomendarlo a vuestros amigos. Ahora os dejo con el vídeo que YouTube os recomienda ver a continuación, a ver si acierta. Y ya que estás, suscríbete.